nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos, mi querido, amada audiencia. Esta es entrevista número 16 con su consiervo Pablo Azurdia. Y hoy en esta noche, ¿qué horas son? Casi van a ser ya las 12 de la mañana. Tengo yo tengo la bendición, la dicha de poder tener a 3 consiervos que cada quien tiene su gracia, tiene una linda manera de ser y que han sido de mucha bendición en mi vida en estos últimos años. Quiero yo presentar a nuestro querido Yoshimar Vera, que está con nosotros. Un saludo, Yoshimar. Muchas gracias por la invitación, pastor, y estamos aquí un poco emocionados y contentos de estar en tu podcast. Amén. También tengo la gran dicha de presentar a nuestro hermano Juan Aguilar. Un saludo, Juan. Amén, pastor, es un placer estar con usted aquí en este momento, con mis hermanos Paul, Yoshimar, con usted. Como usted dijo, ya son 5 minutos para las 12 de la medianoche y ya estamos aquí casi a mayo 20 ya. Wow. Y también tengo el gran honor de presentar a nuestro querido Paul, que está con nosotros también. Paul, un saludo. Sí, muchísimas gracias, pastor, por la invitación y pues esperemos que esta plática sea de edificación y divertida, ¿verdad? Que podamos pasar un tiempo agradable en esta hora. Paul, se me olvidó tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Sí, es un poco raro. ¿Cómo se dice? Se dice Waman. Waman. Ajá. So, Paul Waman. Así es. Ok, nomás quiero ser yo justo, ¿verdad? Yo le digo Aquaman para que no se me olvide. Paul Aquaman. Bueno, mejor Waman para quedar bien con Pero Paul. no Walkman como se dice, ¿verdad? Yo le iba a cambiar ahí para que sea Huffman. Oh, Huffman. Sí, para que sea Paul Huffman. Para que sea más fácil de pronunciar. Aunque hace poco Juan tiene la intención de cambiar su nombre cuando saque la ciudadanía. Estoy un año de cambiar mi nombre. Ahora que me haga ciudadano americano voy a ponerme John Aguilar o John Eagle. John Eagle. Ajá. Bueno, pues si te quieres modernizar, está bien, ¿verdad? Está de moda, pasó. Entonces todo el mundo se cambia de nombre. Y bueno, acabamos de culminar una linda vigilia, una linda oración. La verdad que siendo todavía la presencia del Señor, y qué bonito cuando dice la palabra en Mateo 18:19, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí. Y podemos decir que ese versículo es una realidad ahorita en este momento. Y bueno, a los que nos escuchan, quizás ustedes previamente han escuchado quizás las conversaciones, las pláticas de un podcast que se llama Generación de Promesas, donde en varios episodios ya nuestro querido Juan Aguilar, que es el dueño o el host de ese podcast, ha tenido a nuestro querido hermano Yoshimar Vera y a Paul Waman, ¿verdad? ¿Así se dice o no? Sí. Y bueno, y si ustedes los han escuchado, bendito Dios, y ahora yo tengo el gran privilegio de tenerlos con nosotros. Y para todos aquellos también que desean escuchar el podcast de nuestro querido Juan Aguilar, se llama Generación de Promesas, y se encuentran en Spotify, Apple Podcasts, en casi todas las plataformas principales. Y ahí usted podrá también disfrutar de los temas, las conversaciones que ellos han tenido. Para mí ha sido de mucha bendición y sé que también será para ustedes. Pero bueno, sin más preámbulo, muchachos, quería hablar con ustedes lo siguiente. Y lo que me ha llegado en este momento, justo ahora en esta plática, es el repertorio que hemos tenido sirviéndole al Señor en nuestra juventud. Yo les puedo decir, por lo menos para iniciar esta plática, comencé a servirle al Señor desde los 14, 15 años, pero a los 17 años tuve la gran dicha de
llevar su palabra, de predicar su palabra. Y a los 22 años tuve la dicha también de pastorear la juventud. Y ahora a la edad de 37 años, la verdad, es más, un recorrido. Ya tengo un recorrido. Sí. Un repertorio. Pero lo interesante es que la mayoría de ustedes iniciaron conmigo. Pues ustedes vieron la trayectoria. La trayectoria, el inicio. Y lo que me ha llegado a la mente ahorita es hablar de eso, de cómo Dios ha sido tan fiel con nosotros en servirle hace años atrás. Al igual seguimos en el día presente. Y más que todo, quisiéramos platicar la importancia de estos tiempos de no descuidar nuestro propósito, nuestro servicio a Dios, porque Paul te decía antes de la programación, a mí algo que pues me asombra y me da mucho gusto que en cuestión de tu vida y la de Yosimar, por ejemplo, ustedes dos están desarrollándose en lo que son el departamento de obreros. Han ido a lugares muy lejos, más de 5 horas de manejo para llevar la palabra del Señor, quizás a un lugar donde son 2 o 3 familias, pero la verdad son muy pocos hoy en día que desean empeñar ese servicio. Y quisiera pues abrir los micrófonos con ustedes y platicar sobre la importancia de dejar una huella, dejar como un esquema para esta generación y para la venidera, porque algo que yo entiendo es que la enseñanza es universal. Y si nosotros paramos de aprender, paramos de enseñar. Y cómo no, en estos tiempos, dejar una linda huella a la generación presente y la venidera a tomar, yo diría, un labor honorable, un labor que vale la pena para invertir en el Señor, sabiendo que la piedad trae recompensa para este tiempo presente y para la venidera. Y quisiera comenzar, pues, darle el micrófono, el tiempo a nuestro querido hermano Yosimar, que personalmente tú has sido una bendición para mí y para muchos más que te han conocido dentro de la obra del Señor. Yosimar. No, gloria a Dios, hermano. Gracias, pastor, por sus palabras. Pues primeramente es por el amor al Señor, ¿verdad? Porque si vemos en todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nuestras vidas, lo que hizo, su labor, cada vez que escuchamos, leemos la palabra y nos damos cuenta lo que Él hizo en esa cruz, el gran sacrificio que hizo por amor a nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es una forma de agradecimiento de nuestro corazón. Por eso hacemos, o es lo que nos impulsa pues a servirle por amor a Él, por amor a sus almas, porque un día también nosotros nos encontrábamos en esa posición, alejados de Él, y alguien se atrevió quizás a darnos un tratado, orar por nosotros. Alguien se desveló. Yo me recuerdo que venían a rejuntarme. Yo vivía en los apartamentos y un hermano, yo aún todavía no iba a la iglesia, venía por mí y yo lo dejaba plantado afuera. Pero ese hermano nunca dejó de ir por mí, a pesar de que yo ni salía. Entonces, él pagaba el precio, venía por mí, claro, y yo lo dejaba ahí plantado, yo ni iba. Entonces, pues el ir allá a Salinas, pues eso está un poco retirado de aquí, son 5 horas y media, 6 horas. Es desafiante, ¿sí o no? Sí, a veces cuando el sueño pega, el cansancio, y son 5 horas y media y luego 5 horas y media de regreso, la gas, las millas. Pues nos vamos aquí con Polito, pero como si el Yosimar manejara, ¿eh? Bueno, pero nos turnamos. ¿Se turnan o es porque se echa todo el viaje? No, sí nos turnamos. Cuando se viene durmiendo, Polito, no me quedas aquí poner a mal. Pero es bonito. Pero quiero poner paréntesis para nuestra audiencia. El año pasado saqué una plática con nuestro querido hermano Yosimar. Quizás usted sería bueno en otra ocasión buscar el episodio donde hablo con nuestro hermano Yosimar Vera y él cuenta un testimonio muy hermoso de cómo el Señor lo trajo. Bueno, cierro en paréntesis y regresamos a la responsabilidad. Bueno, regresando a esto, porque a mí me sorprende que ustedes dos, ahora Paul, pues ustedes han tomado esa responsabilidad de ir a enseñar, a predicar a un redil lejos de Downey, lejos de Los Ángeles, para poder dejar esa semilla en sus corazones. Y Paul,
Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia últimamente allá en la ciudad de Salinas, California. Bueno, voy a ser honesto y sincero, pastor. Sí. Porque pues yo sé que muchas personas, muchos hermanos escuchan el podcast. Y yo tengo poco tiempo de acompañarlos, puesto que estuve mucho tiempo en Perú. Sí, pues. Estuve mucho tiempo allá y pues gracias a Dios allá tuve muchas experiencias muy bonitas también. Pero al regresar acá me reincorporé, por así decirlo, al departamento de obreros. Qué bueno. Y fue cuando ya inicié a acompañarlos a todos los hermanos. Yoshimar ya iba más antes que yo, pues, ¿no? O sea, yo tengo 2 o 3 veces que he ido, que los he acompañado, pero ha sido fascinante, la verdad. O sea, es muy bonito, muy cansado. Muy Porque manejas. cansado. Sí, exactamente. No solamente con él, sino que porque mi trabajo mayormente es manejar. Sí, Y entonces a veces me tengo que desvelar. Y por lo tanto, el manejar hacia allá para mí es muy cansado. Es muy cansado. Tanto la última vez que fuimos, sentía las piernas como si fueran gelatina. O sea, sí, porque estaba demasiado cansado. Estaba demasiado cansado. No eran los nervios. No. Ok. Estaba demasiado cansado y recuerdo incluso que el hermano que estaba encargado pues me dijo, Polito, échale, ¿no? Para que me dé el micrófono para yo predicar, pero yo andaba súper cansado. Le digo, Yoshi, ándale, ¿no? Es tu turno. Y pues Yoshimar me cubrió ese ratito porque realmente estaba muy agotado. Pero bueno, regresando, entonces yo tengo poco tiempo de acompañar a los hermanos. Pues. Espero que el Señor me dé la fuerza y la salud para poder seguir asistiendo. Y porque como usted acaba de decir, y la palabra fue exacta y correcta, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, puesto que, por ejemplo, una de las últimas veces habían unos muchachos vendiendo naranjas, no sé si te recuerdas, Yoshi. Y entonces nosotros, pues en el modo de la plática y de evangelizarlo, le dijimos a ellos que si iban a estar el próximo domingo aquí, pues los invitamos a tomar cafecito, ¿no? Y pues platicar más del Señor, etcétera. Y el siguiente domingo nos fuimos. Los dejaron plantados. No, en cierta manera no, porque no recuerdo que hubo en la iglesia que se canceló la ida para allá, para Salinas, para la obra. La confraternidad, exactamente. Fue la confraternidad y por eso se canceló la salida. Y los muchachos también iban a irse hacia otro estado porque estaban buscando mejores oportunidades. Claro. Pero a lo que quiero llegar es eso, la responsabilidad, ¿no? Porque probablemente ellos nos estuvieron esperando, ansiosos de escuchar más de Dios, más del Señor, pero lamentablemente pues se cancelaron la salida y ellos también tuvieron que viajar y no pudimos encontrarnos, ¿no? Pero es una responsabilidad tremenda. Hay muchas familias que tienen hambre del Señor, hay familias también que están pasando mucha necesidad y que por ende necesitan obreros para que puedan ellos llevar esa palabra. Y también nos hemos encontrado de que nos están dejando saber que es una ciudad que hay mucha brujería. Entonces hay mucho ataque al enemigo. Muy fuerte se mueve la brujería ahí. En donde quiera que vayas hay anuncios de que te leen las manos, de que te leen esto, el otro, ¿verdad? Aún hemos puesto una página de Facebook para que corre en la ciudad de Salinas. Incluso gente que deja comentarios, ¿verdad, Polito? Tú miraste, gente que pone comentarios son gente que hace brujería. Entonces sí es fuerte, se siente fuerte el ambiente. Pero bueno, es picar piedra en una tierra virgen, un lugar donde hay potestades territoriales que dicen, no, ustedes qué hacen acá, pero es parte del proceso. Ahora quiero dirigirme a nuestro querido hermano John Aguilar, o John Eagle. Yes, I'm still here. No, y bueno, Juan ha sido un consiervo que ha estado conmigo en la juventud y también que está ahora desarrollando otras áreas en el ministerio. Pero Juan, yo algo que he notado en tu vida, Juan, que en estos últimos años tienes una linda gracia que la juventud se apega a ti. Eres como un imán que sin querer la juventud como que se apega a la gracia que Dios te ha dado. Y cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en el transcurso de los años trabajando con la juventud? Sí, no sé si anteriormente lo he dicho eso o no, pero... Pues escupe Guadalupe. Fíjese que es una de las cosas que literalmente yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque a veces uno nunca se imagina dónde Dios lo va a usar a uno. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando comencé a servir en la iglesia,
yo quería estar en doctrina básica. Eso yo no sabía. Sí, el hermano Lemus, Gustavo Lemus, él me ofreció la oportunidad de servir ahí, brother. O sea, me dijo, empieza aquí como asistente y poco a poco, pues, Dios te va dando la gracia hasta que un día puedes llegar a ser maestro. Y ese era mi deseo. La verdad, mi deseo era ser maestro en doctrina básica. El libro de doctrina básica, el primero nomás, que el doctrina básica ese me lo aventaba ya me sabía las clases y todo. Ahí estuve avanzándose en la madurez pero llegó un momento donde el hermano Lemus, él me dijo, ¿sabe qué, Juan? A mí sí me habló y me dice que usted tiene que trabajar con los jóvenes. Wow. Y entonces yo le dije, bueno, a usted Dios le habló, pero a mí no me ha hablado. Yo estoy bien a gusto aquí en doctrina básica. Pero el hermano Lemus me dijo, ¿sabe qué, Juan? No se brinque las etapas de Dios. Usted es joven, sí va con los jóvenes. Váyase para allá, experimente esa etapa. Y fíjese que yo no quería trabajar con los jóvenes. Yo no quería trabajar con los jóvenes porque para mí tenía un nivel vamos a decir, un nivel de orgullo de decir, no, así con los jóvenes las cosas no son serias, no tomo las cosas en serio y además, no, yo no tengo esa gracia para trabajar con ellos. Ajá. Pero fue hasta un día que literalmente yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que te siga con los jóvenes, algo tiene que pasar. Tiene que venir la invitación de parte tuya, porque yo no voy a ir. Y me acuerdo que un martes en la noche... Esas fueron tus condiciones. Sí, mis condiciones. Un martes en la noche se sube el pastor Pablo y se sube Salomón a dar un anuncio que ocupaban servidores en Inglewood para servir en área de sí me acuerdo, 2012. Ajá, entonces yo dije, ahí estaba ya el llamado, ¿verdad? Dije, ok, Señor, pero te voy a poner otra condición. Anda. Que cuando yo salga de aquí me encuentre a Pablo. Ay. Brother, yo duré como media hora dentro del templo, media hora hablando con los hermanos ahí. Y ya era obvio que Pablo ya se tenía que haber ido. Martes en la noche, pues ya. Sí. Salgo como 40 minutos después del templo, salgo y cuando voy saliendo, ¡pum!, me lo encuentro ahí. Sí. No sé si se recuerda esa vez. Veníase con Salomón. Sí. Y yo los pasé así. Y yo dije, tengo que regresarme. Entonces ya me la media vuelta y le dije, ¿otra señal? ¿No? Sí, no. Ahí estaba el cumplimiento. Sí, entonces le dije, me acuerdo que me di la media vuelta y le dije, Pastor Pablo, y pues ya Salomón no lo conocía de nombre, ¿verdad? Le dije, fíjese que me gustaría seguir con ustedes. Me dijo, ok, vente el viernes a servir. Y el viernes ese viernes de semana comencé a servir. Obviamente me contraté con Lobato, con aquel tiempo con Freddy. Me acuerdo. Ya me dijeron qué uniforme llevar, que era un uniforme, obviamente, pantalón negro, camisa cremita y pues corbata negra y me fui a servir. Pero de ahí en más, ahí empezó mi vamos a decir, yo trabajando con los jóvenes. Sí. Pero ya cuando fui llamado al liderazgo, por así decir, a hacerme cargo de lo que era el evangelismo juvenil, fue cuando una vez Salomón me hizo la invitación. Me dijo, Juan, fíjate que el pastor y yo, Dios nos habló de que tú tomaras el evangelismo con los jóvenes. Sí, me acuerdo. Y yo les dije, no, hasta que el Señor me confirme a mí. ¿Se acuerda, pastor? Sí, cómo no. Porque hay mucha gente a veces que piensan que uno está como listo a agarrar rápido lo que te dan y que no, o sea, yo era de que no, tengo que pedir confirmación porque trabajar con los jóvenes tiene que ser el Señor. Me acuerdo que pasaron 2-3 semanas y Dios me habló en un sueño. Y en ese sueño, sueño que estoy en un cierto lugar donde mi papá había fallecido en un accidente de auto. Estoy yo parado mirando la tumba de mi papá y en eso llegan unos jóvenes y me dicen, hermano Juan, estamos listos. Y cuando volteo veo un grupito como de unos 20 jóvenes. Y me volteo y le digo, ¿están listos para qué? Y me dijeron ellos, pues para que usted nos dirija. Y entonces me acuerdo que dije, ok, vayan para allá, vayan para acá. Ahí fue donde me desperté. Y ahí fue donde dije, no, el Señor está confirmando. Y la gracia, pastor, creo que la gracia Dios la da. La gracia Dios la añade. Cuando Dios te llama a un departamento, Dios te llama a su obra, Dios añade la gracia. Porque la verdad, yo no me sentía que tenía mucha gracia en ese tiempo. Sí. Era muy tímido, brother. Pero Dios añade la gracia. Y una de las cosas que yo he tratado de aportar a la juventud o de aplicar a la juventud es la empatía. O sea, es ponerte en los zapatos del joven de lo que está pasando y nunca juzgarlos, sino que siempre tratar de levantarles el ánimo. ¿Por qué? Porque el mundo los vive juzgando, ¿verdad? La sociedad los vive juzgando y ellos lo que necesitan dentro de la casa de Dios, ellos necesitan líderes que los levanten. Una pregunta para los tres acá.
Y esto lo he visto en los últimos, yo diría los últimos 13 años que he estado trabajando con la juventud. Y ustedes también lo han visto personalmente. ¿Por qué es muy común, y quizá lo voy a decir sin filtro, directo, pero con mucha prudencia, por qué entre la juventud hay mucho abandono de su privilegio? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Por qué en la juventud hay mucho abandono? En su privilegio, cuando les dan un cargo en la obra del Señor. Sí, fíjese, pasó que personalmente, experimentando esto en la juventud, muchas de las veces, pasó, el joven se ve afectado mucho por diferentes corrientes. Corrientes así de influencia, fuera de la iglesia. Entonces, muchas de las veces el joven llega a veces de repente hasta a afrentarse, ¿no? de lo que está haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque a veces la corriente es demasiado fuerte en las escuelas. Por ejemplo, cada vez el hablar de Dios se vuelve un poquito más como que tú eres demasiado raro, etcétera. Entonces, como un tabú. Un tabú. Y a veces, por ser aceptados dentro de un grupo, ellos terminan a veces dejando las cosas de Dios. Pero aquí yo pienso que el meollo del asunto es que la iglesia tiene que, o los líderes, ¿verdad? Tenemos que aportarles a ellos las herramientas, ¿verdad? Para cuando ellos se enfrenten afuera a las corrientes del mundo, puedan permanecer. Y en ese caso yo diría, es enseñarles, ¿no? Enseñarles la permanencia, enseñarles cómo mantenerse firmes allá afuera. Porque literalmente pasó, si aún uno, por ejemplo, yo que voy a cumplir 35 años el martes, acepto regalos. ¡Qué bendición! Acepto cash y gift cards. Sí. El martes cumplo años y yo a mi edad de 34 años ahorita, yo también me veo atacado por corrientes. Me veo atacado también por corrientes, pero tal vez no son los mismos ataques que los jóvenes. Porque, por ejemplo, el joven es atacado ¿en qué? En la moda, en las amistades, de repente en alguno que otro vicio. Pero, por ejemplo, el ataque mío, ¿verdad? El ataque mío es a la mente, es el desánimo. Es el decir, no estás haciendo algo productivo, no eres lo demasiado útil en las cosas de Dios. Y aunque no lo crea, pastor, esos pensamientos a veces hacen que uno también empiece a debilitar su compromiso con lo que uno tiene con el Señor. Ahora imaginémonos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ellos son atacados constantemente pues por esas corrientes de desánimo, por esas corrientes que vienen y los atacan. Y si no están fuertes vamos a decir, en las cosas del Señor, pues esto viene a ponerles un doble ánimo a ellos. Entonces, más que nada, eso es el doble ánimo que a veces experimentan los jóvenes. Pero también he visto mucho joven fiel también. Sí, he visto claro. mucho joven fiel. Pues yo tuve el privilegio de trabajar dentro de lo que era el evangelismo, trabajar con 7 jóvenes que estaban siempre puestos y prestos para lo que viniera. Todo terreno. Y yo aprendí mucho de ellos, pastor. Aprendí de ellos su responsabilidad, el amor que tenían para las cosas de Dios y la puntualidad. Eran jóvenes que estaban ahí, bro. Tú decías a las 7, llegaban a 6:45 o 6:30, estaban ahí. Y entonces, así como hay jóvenes también que de repente pueden flagelar en su servicio, también hay jóvenes que permanecen y son ejemplo para otros. Bueno, hablando de eso, porque la puntualidad es algo que, bueno, no solo se ve en la juventud, sino también en todas las edades, pero a veces hemos visto, por lo menos hablo de mi parte, la puntualidad entre la juventud carece mucho. Entonces, a veces esa noción de llegar tarde, etcétera, pues deja un mal sabor con aquellos que de una manera estás considerando como un colaborador, etcétera. ¿Por qué opinas tú de eso? Bueno, mire. ¿O qué tienes en tu mente para seguir aportando? Sí, quisiera agregar algo a lo que acaba de decir Juan. Sí. Bueno, 2 cosas. He tenido la oportunidad de viajar para México
como para Perú. Y pues también he estado en otros lugares en las cuales internacional. Así es, ajá, algo así, ¿verdad? Pero en los cuales he tenido la oportunidad de ver cultos de jóvenes y cultos de adultos diferentes a los de acá, ¿no? Porque estamos nosotros acostumbrados tal vez a un tipo de culto, pero el tipo de culto que se lleva a cabo en otros países a veces puede variar. Sí. Muy distinto. Ajá, puede ser muy distinto. Sí. Y en los cultos de jóvenes, por ejemplo, en Perú, he llegado a unos cultos de jóvenes donde está lleno. Saturado. Y donde una célula o un discipulado llegan los jóvenes y, como decía Juan, responsables y, como usted mencionaba una palabra, puntuales, que no tienen carro. O sea, como de repente nosotros, que tenemos, gracias a Dios, la facilidad de tener un vehículo para poder transportarnos, pero ellos no tienen carro, tienen que tomar buses, o como lo llamamos allá, combis. Y tienen que tomar 2, 3, meterse al tráfico unas 2 horas, pero llegan a tiempo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Y bueno, a lo que quiero esto, ¿por qué menciono esto? Porque quisiera agregar, porque ahorita que Juan mencionaba lo que acaba de decir, venía a la mente Samuel. Okay. Samuel, cuando estaba joven, ¿no? Dice que Samuel, cuando estaba joven, dormía en el templo, ¿no? En el tabernáculo, dormía él ahí. Y ahí estaba el arca. O sea, ahí estaba la presencia de Dios, pero sin embargo él estaba dormido. Y se escuchaba la voz de Dios, pero él no sabía que era Dios el que estaba hablando. ¿Pero por qué sucede eso? Porque muchas veces los líderes como Elí ya tampoco escuchan la voz de Dios, no están encendidos, ¿no? Y ahora, ¿por qué menciono esto? No me refiero, o sea, quiero hablarlo en general, no algo particular. Porque, por ejemplo, en ese que visité en Perú, conocí al líder de la célula que me invitaron. No, y ese brother, de verdad, mis respetos. Genuino. O sea, sí, o sea, se le percibía el brother que quería e inyectaba a los jóvenes el que llegaran, el que pues buscaran más de Dios, y se podía ver en la responsabilidad de los jóvenes y en la puntualidad de cada uno de ellos, hasta llevar su cuadernito de anotas. Wow. A veces ni hablaba, ni hablaba, pero ahí estaban con su cuadernito de notas, y él les dejaba como una tarea al día o la célula o al discipulado siguiente. Ellos tenían que entregar ese cuaderno para que él les calificara, como si fuera una escuela. Wow. Y lo hacían. Y algunos, porque a mí me tocó viajar con algunos en el bus, en la combi, y algunos ahí estaban escribiendo para poder presentarlo con ellos. O sea, entonces, por eso me venía a la mente Samuel, ¿no? Porque necesitamos no solamente que el joven se inyecte, ¿no? en ese fuego, en ese deseo de ferviente de servir, de continuar, de ser tomado en cuenta, como usted mencionaba hace un ratito, sino también necesitamos que los que estamos, y me voy a incluir aunque no soy, pero los que estamos en una cierta posición de liderazgo, estemos encendidos. Sí. Porque eso es lo que van a ver ellos, y ellos van a percibir eso y van a decir, yo quiero lo que Yoshimar está experimentando, yo quiero lo que Juan está hablando, yo quiero lo que el pastor está ministrando, porque yo cuando a mí, como me viene a la mente ahorita como el Bar Jesús. Sí. ¿Verdad? Que decía, ¿no? Hey, yo quiero lo que ustedes tienen para imponer las manos sobre aquellos y también reciban el Espíritu. O sea, pongámoslo a Bar Jesús como si fuera un joven. Sí. O sea, imaginemos a un joven que al ver que Juan, cuando ora por alguien, esa persona es sana, o al ver que Yoshimar sueña algo, se cumple, o al ver que cuando el pastor ministra, la presencia de Dios descienda y diga, yo también quiero eso, que cuando en mi casa yo ore por mi familia, o yo agarre la guitarra y toque, la presencia de Dios descienda. Amén. Entonces, eso... Yo creo que eso va a ponderar mucho más que otras cosas. Y recuerdo, nomás para pasarte el tiempo. Me vino algo aquí ahorita. Lo que pasa es que escuché una frase hace mucho tiempo. Yo sé que lo dijo alguien que pues, ya no está con el Señor, creo yo. Pero esa frase decía, predica. Y si es necesario, usa las palabras. Ah, bonito, sí. O sea, realmente. Sí, es cierto, que con tus hechos prediques. Se me vino a mi mente ahorita que estabas hablando acerca de eso, de estar avivados, de ser un ejemplo para esta generación que nos está observando. Cuando Moisés se acerca a la zarza, que le llama la atención porque no se consumía. Y es bien importante ser nosotros esa zarza que no se consume, porque prendernos en un evento o prendernos en un servicio
yo creo que muchos hemos sentido esa presencia, pero que pasen los años y que diga, ¿cómo que sigue el pastor Pablo predicando? ¿Cómo es que sigue Eso yo creo que es muy, muy lo que va a llamar la atención del joven, de que sí se pueden, que pasen los años y que nosotros sigamos ardiendo por Dios. Y ese yo creo que debe ser el deseo de nosotros, que ya quizás ahorita en mis 30, ¿verdad? Que ahora estoy en la posición de dar 36, Joshua. 35. 35. Ya estoy en la posición de dar un consejo a un joven. Eso me saca de onda porque digo, los años se me han ido. ¿Ya te dicen señor? Ya me dicen señor. pero poder dar un ejemplo de que sí se puede llegar a los 30, 40 y seguir ardiendo. Con ese fuego. Claro. Y eso yo creo que pues se puede resumir en el consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le dice que huya de las pasiones juveniles, etcétera, pero luego le dice, y júntate con aquellos que invocan al nombre del Señor. Amén. Con un corazón puro y sincero. Exactamente. ¿no? Genuino, sí. Ajá. Entonces, asociación es muy importante de considerar. Sí, yo creo que eso es correcto porque si el joven, como decía yo al principio, no, las corrientes, las influencias, o sea, tú te juntas con una influencia que te dirige al Señor, vamos, es como dice, espada con espada se afila. Sí. ¿Verdad? Es como decir, tenemos una vela aquí en la mesa, tenemos una vela algo romántico de aroma y vemos 3 llamas ahí, o sea, ¿por qué no se apaga la que está al lado de aquella? Porque el calor de la que tiene al lado la mantiene ardiendo. Sí. Yo pienso que es eso, la asociación pasó también, como decía Paul, ¿no? La asociación de con quién nuestros jóvenes se están juntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está entrando a sus oídos? ¿Qué es lo que entra por sus ojos? ¿Qué es lo que están hablando también? Es muy importante. Y algo que Paul mencionaba, ¿no? El liderazgo. Sí, el liderazgo en parte sí tiene la mayor parte de responsabilidad en esto, ¿verdad? Porque creo que tenemos que ser líderes avivados, líderes que puedan tener fuego para encender a otros. Y es muy importante eso, ¿no? Que en esos tiempos, que más que buscar la aprobación de los hombres, podamos el líder buscar la aprobación de Dios y buscarle genuinamente, ¿no? Buscarle genuinamente. Ahorita que veníamos Paul y yo en el camino, manejando, veníamos hablando un poquito sobre el humanismo. No, cómo es de que hablando sobre el humanismo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas iglesias ahorita, no criticando ninguna, critican a nadie, exactamente a nadie. Son las que están en Júpiter. Ajá, las que están allá como en otra galaxia. Pero, por ejemplo, he visto iglesias que mantienen a los jóvenes danzando. O sea, solamente es como alabanza y al final les dan un mensaje bien breve y salen. Y después la otra iglesia quiere copiar ese modelo y la que sigue quiere copiar ese modelo, pero no se trata de copiar, sino tener la autenticidad que Dios quiere, ¿verdad? Hacer con nosotros, porque lo que hacen aquello no funciona acá y lo que hace acá no funciona con esta juventud. Por ejemplo, hay jóvenes que necesitan que se les hable más suave, y hay otros jóvenes que ocupan una palabra más fuerte. Por ejemplo, ahora que me tocó ir a México, ¿verdad? Y que tuve la oportunidad de poder predicar en un centro de habitación a 2 grupos de jóvenes. Ajá. Había jóvenes muy jóvenes y jóvenes adultos. Y como eran jóvenes en un centro de rehabilitación, todos decían, por ejemplo, a mí me comentaron ellos, yo decía, ¿qué les voy a llevar a ellos, Señor? ¿Qué les puedo llevar? No, pues les voy a llevar un mensaje de exhortación, que se pongan las pilas, que dejen la droga, que miren que a sus papás como sienten todos preocupados, pero entró mi carnalidad. Sí, claro. Pero fue hasta que le dije, Señor, no, yo no quiero llevar lo mío, quiero llevar lo tuyo, Señor, lo que los va a restaurar a ellos, los que los va a vivificar. Y fue un mensaje de amor, pastor. Fue un mensaje de amor y de amor y de reconciliación. En ese día, de los 33 jóvenes que habían, 27 aceptaron a Jesús. Wow. Pero es el amor, brother, es el amor. O sea, muchas veces, porque vemos al joven rebelde, queremos exhortarlo, pero en sí a veces es el amor lo que... Y cuando yo me salí de ahí, cuando ya me despedí, uno de los jóvenes se acercó a mí y me dijo, brother, necesitamos que venga nuevamente, que nos traiga esa palabra, dice, porque el que viene aquí nomás se la pasa regañándonos. Entonces, wow. Le digo, sí, pastor, creo que más que nada es eso, ¿no? Que el líder esté asociado al corazón de Dios, ¿no? Para que pueda llevar una palabra que pueda penetrar e impactar la vida de los jóvenes, ¿verdad?
Pero ¿sabes qué, Juan? Es interesante que mencionas eso porque tú llegaste con la misma espada, pero inculcaste amor. Dejaste una herida, pero así bien delicada y bien suave que les hizo recapacitar. Sí. Pero lamentablemente es cierto, hay de aquellos que usan la misma espada, no para exhortar ni mostrar amor, sino para darles un buen latigazo a las almas. Sí. Y eso es algo que la juventud hoy en día, los que han experimentado los latigazos de la palabra, los desaniman a no quiere buscar nada de Dios. Sí. Entonces, en estos tiempos sí estamos viendo la importancia y la delicadez de cómo usar esta tremenda arma que tenemos, pero saber cómo utilizarla para bien y no para mal. Ahora, otra pregunta. Yo sé que aún en la juventud también las emociones, los impulsos, es algo que los jóvenes a veces no pueden, o no quiero decir que no pueden, pero que les cuesta navegar los impulsos juveniles. Sí. Porque hemos visto, y todos podemos colaborar de una manera, de que hay jóvenes que se mueven por lo que sienten, se mueven por sus impulsos y normalmente se prestan al servicio de Dios algo temporal, como que si fuera una temporada nomás. Y agarran novia y ya dejan el servicio. Y Yoshimar, ¿cómo podemos inculcar en la juventud de que el servirle a Dios, sea lo que sea, no es simplemente algo temporal, sino, claro, nos lleva de un edificio para otro, para desarrollarnos como buenos obreros. Pero ¿cómo podemos nosotros inculcar en ellos de que el servicio a Dios no simplemente es de una semana o de un mes, sino cómo proyectar en ellos que esto requiere consistency? Yo creo en mi experiencia, ¿verdad? Porque yo he tenido, como les estaba comentando, altas y bajas, pero más bajas y más bajas que altas. Y parte de esas bajas ha sido precisamente lo que usted dijo, por las emociones, porque yo fui un joven que me dejé ir por muchos de mis emociones. Tus sentimientos. Mis sentimientos. Y ya cuando había regresado a los pies del Señor, a 20 y tantos años, mis emociones andaban al todo y desborotada. Sí, es que yo pues quería andar con una chava y se me hacía bonita, pero bueno, y fíjese, eso fue algo que a mí me distrajo en mi servicio al Señor. Y siendo que el Señor me advirtió de que me advirtió por sueño de cierta chava a la cual yo me quería ligar. Por un sueño me dijo que no lo hiciera y ahí voy yo de bruto que sí lo hago. ¿Tú qué dijiste? Este sueño no es de Dios. Sí, dije, este no es de Dios. Pero eso me desvió de mi servicio. Wow. Me desvió de mi servicio. A mí me dan la oportunidad, cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les comparto un poquito de eso. Porque a veces nosotros nos dejamos ir por nuestras emociones y terminamos mal. Llegó el momento en donde, cuando yo estaba con él, porque salí con esta chava, pero yo ya no quería estar con ella. Y yo le rogaba a Dios, Señor, ya quítamela. Y Dios no me la quitaba. La seguía buscando. No, me costó, en verdad me costó dejarla. Es que Dios en primer lugar no vino de Dios, sino vino de ti. Sí, tú queriendo conquistarla ahora para querer deshacerse de ella. Estaba bien difícil. Pero eso me distrajo mucho en mi servicio al Señor. Y pues salimos mal. Ella salió herida, yo salí herido, perdí el tiempo. Entonces es muy importante que también como jóvenes advertirles del daño que puede causarles involucrarse a su corta edad. Como dice el libro de Cantares, no despiertes el amor antes de tiempo, ¿verdad? Sí. Y es muy importante. A veces lo despertamos cuando no es tiempo, cuando nos deberíamos de haber estado enfocando en otras cosas. Y yo creo que hablarles de lo que puede pasar si te dejas ir a tus emociones y le das cuerda suelta a tus emociones, pero también si te logras mantener y entregarle tu corazón a Dios. Y Dios es un experto. Tampoco Dios quiere que nosotros pasemos por situaciones de esas. Como en mi caso, yo estoy seguro que Dios no quería que yo pasara por ahí, porque Él me advirtió que no estuviera en esta relación. Sí, pero si hay algo que yo miro en la juventud por la cual dejan su servicio, parte de eso es porque empiezan con relaciones con una chava y empiezan a salir con la chava, dejan el servicio.
después regresan, la chava los deja y regresan al servicio. Y eso es muy común. Sí, y yo digo que estaría bien pues hablarles, dejarles saber de eso, de las consecuencias cuando uno empieza una relación con una jovencita o con un joven, lo que puede pasar, lo que conlleva, los daños que pueden llevar, se pueden dañar los corazones y al último pierdes el tiempo y el servicio de Dios lo dejas abandonado. Pero pues sí, entregar el corazón al Señor, entregarle completamente nuestro Señor, nuestro corazón, nuestro futuro está en las manos de Dios y no apresurar los tiempos de Dios. No apresurar los tiempos de Dios, conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades. Pero parte también de esto tiene que ver mucho, pastor, cómo estamos en casa. Okay. Porque en mi caso no estaba mi papá presente y estuvo mi mamá ausente. Entonces yo fui un joven con una gran necesidad, una falta de amor, como decía Juan. Tú buscabas la figura paterna. Y la materna también. Sobre todo. Sobre todo. Andaba buscando su mamacita. Sí. Entonces, porque no tenía ni papá ni mamá. Entonces, ahí es donde nosotros, yo creo que es mirar bien qué tipo de jóvenes está viniendo y cómo están sus casas, cómo si tiene papá y mamá y cómo está el trato. Entonces, es un trabajo, es un gran trabajo la juventud. Es un trabajo grande, la verdad, que requiere. Sí. ¿Polito? Es un trabajo grande. Yo creo que es un tema totalmente aparte, Sí. porque es la necesidad de mentores. Sí. Necesidad de mentores y necesidad de formar mentores para la generación que viene. Estaba leyendo un libro que ahorita no recuerdo el título, Ajá. pero enfatiza sobre la generación que estamos viviendo y de cómo muchas de las veces en las iglesias lo que sucede no es el caso nosotros en llamada final, pero en muchas iglesias sí se ve de que de repente el pastor, al no tener el tiempo para con los jóvenes, dice, pues como que tiene pinta de líder de jóvenes, vamos a mandarlo para que se entrene, ¿no? Wow. O a mi hijo para que se vaya preparando. Sí. Y entonces como que no le damos la importancia de vida a la juventud, sin tal vez la noción de que esa juventud mañana más tarde va a ser la congregación a la cual se va a pastorear, ¿no? Entonces no se le toma la atención debida y no se le da el tiempo debido. Y por esa misma razón es la necesidad urgente de mentores y que el joven sepa, ¿no? de esa por así decirlo, de esa facilidad que Dios tiene para cada uno de ellos, para que los puedan, valga la redundancia, mentorear en dirigir, en direccionar cómo va a ser su vida. Porque una de las cosas que los jóvenes tenemos, me voy a incluir yo, ustedes ya no, somos muy impulsivos. O sea, nos aventamos, a todo le decimos que sí. Y entonces más adelante, cuando ya nos damos cuenta, nos vemos frustrados. ¿Por qué? Porque no rendimos bien acá, le fallamos acá, quedamos mal acá llego tarde. ¿Por qué? Porque a todos le dije que sí. Y ya le dije que sí al del sonido, le dije que sí al de ayuda de servicio, le dije que sí a la librería, le dije que sí a la lonchera, le dije que sí a intercesión. Y ya estoy en todo. Y entonces tarde o temprano te asfixias y tarde o temprano quedas mal a alguien. Y entonces, ¿pero por qué? Y eso yo le he puesto un título, el síndrome de los chutes. Sí, porque a veces como no tenemos un mentor, queremos estar en todo. Queremos estar en todo. ¿Por qué? Porque no tenemos quien nos esté dirigiendo. Oye, hermano, ¿sabes qué? Guíe. A ver, ¿sabes qué, Yoshimaru? ¿Sabes qué, Juan? Tú tienes el llamado de Dios para maestro. ¿Sabes qué? Estos son los pasos. Mira, es como cuando uno va a la escuela, ¿no? Ahorita que estamos incursionando en la escuela, ya ves que para poder, por ejemplo, tomar las clases de electricidad, te dice, ok, vas a tomar matemática 3, electrónica tal. O sea, te dan los steps, los pasos, para que puedas formar tu carrera y puedas desarrollarte al máximo. Entonces, necesitamos eso en la juventud, esos mentores que obviamente tienen la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la gracia de parte de Dios, para que puedan direccionar a nuestros jóvenes o a nosotros que todavía estamos jóvenes, direccionarnos hacia cuál es el camino del éxito para poder alcanzar el propósito de Dios. Obviamente vamos a tener trabas, vamos a fallar. Por ejemplo, yo estaba en estos días orando y precisamente mi oración era esa, pastor. Le decía, Señor, ayúdame a que no me guíe por mis impulsos, por mis deseos. Ayúdame que cada día venga delante de tu presencia a hacer morir esa parte de mí y ser guiado por tu Espíritu, porque cuántas veces he trastabillado, he caído, me he tropezado.
Y por esa misma las consecuencias, de luego uno va delante de Dios y dice, Señor, perdóname porque no lo quise hacer. Bueno, sí lo quise hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que dice uno. Wow. Entonces, es la urgencia de mentores. De mentores. Y como vuelvo a repetir, es un tema aparte, ¿no? Es un tema totalmente aparte el poder llamar la atención a cada uno de los líderes de jóvenes que de diferentes lugares para que capaciten a sus líderes, a su comité, a su staff, para que puedan ser líderes, para que puedan ser mentores de esa juventud que viene y los puedan direccionar y que puedan ver en ellos ese ejemplo de parte de Dios, o como decías tú hace un ratito, Yoshi, que puedan ser esa zarza ardiendo, que ellos digan, wow, ¿por qué esa llama no se apaga? Yo quiero esa llama también. Y entonces se contagien de ello y dejen de lado todas esas corrientes que, como Juan mencionaba, todas esas corrientes de afuera, de la universidad, de la escuela, de las amistades. ¿Por qué? Porque van a ver algo palpable, van a ver algo que digan ellos, wow, yo quiero eso. Sí. Entonces, eso valga todo esto a reducirlo, la necesidad de mentores. Sí. Agregando un poco de eso, porque sí es importante e interesante no ignorarlo. Yo me he dado cuenta que la juventud, cuando están en la preparatoria, la high school, hay una ventaja en la cual ellos, pues, por falta de conocimiento, de experiencia, se dejan navegar, se dejan orientar. Pero, Juan, quizás tú puedas aportar en esto. Hemos visto el fenómeno donde después que se gradúan de la high school y entran a la universidad, de repente cambian de ideología, de actitud y comienzan a desafiar todos los principios que vemos en las Escrituras, como que les causa un trastorno en su fundamento que se les había inculcado. Sé que tú has visto eso y lo has vivido personalmente con la juventud que has guiado. Sí, fíjese, pastor, de que hablando sobre ese tema, creo que la juventud que más lidia con eso es la juventud que queda a dormir en la universidad. Son aquellos que deciden no regresar a casa. No, son aquellos que de toda su vida han vivido con sus papás, toda su vida han vivido en un evangelio protector. Sobreprotector. Sobreprotector, porque la verdad, que no le pase esto a mi niño. No. Y entonces, hay un ambiente, vamos a decir, es un evangelio liberal, hostil, o sea, que no les han esos jóvenes todavía nunca han probado, nunca han visto, nunca han vivido, vamos a decir, en el mundo. Y cuando esos jóvenes que, vamos a decir, que de domingo van a la iglesia, etcétera, que muchas veces van a la fuerza, cuando ellos experimentan la libertad, ¿cuál es la libertad? De decir, yo me quedo dormir en la universidad. Vamos a decir, hay jóvenes que estamos aquí en Riverside ahorita, pero ahorita le apuesto de que si vamos y predicamos aquí en la noche en los nightclubs, yo le aseguro que vamos a encontrar mínimo unos 15 o 20 jóvenes que son cristianos, pero que están metidos en un nightclub. Sí. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es la influencia que está demasiado fuerte sobre ellos. Yo tengo un testimonio que me lo contó alguien muy cercano a mí, y es eso, toda su vida en el evangelio, toda su vida en iglesia, sirviendo. Y el momento cuando esta persona se va a vivir a la universidad, tremendo. Es la influencia de los amigos. ¿Por qué? Porque de repente te invitan a ser parte de grupos. Mira, te invitamos a este grupo y te invitamos a este grupo. Y entonces después entra lo que se llama un peer pressure, que es para que tú seas parte de este grupo, tú tienes que hacer esas cosas con nosotros. Mira, no es nada malo. Vamos a ir al nightclub, vamos a ir a tomar, pero si tú no quieres tomar, no tomas. Pero ya estando ahí, el peer pressure, una no es ninguna, tómatela. Y entonces empieza poco a poco. Ahora, después estos jóvenes... Sutilmente inculcan eso. Sí, sutilmente. Y después, ¿por qué esos jóvenes no quieren volver a casa, a la iglesia? ¿Por qué? Porque es la vergüenza que sienten. Sí. Y muchas veces esta vergüenza que ellos experimentan y sienten, por eso ellos no quieren regresar a la iglesia. Hace unos días, hace unas semanas, estaba yo viendo ahí en el bus de información. Conexión. Y en eso llega un joven y viene con su cabeza agachada. Yo tenía tiempo que no lo miraba. Obviamente es un joven con necesidad. Cuando yo lo veo, dije, yo lo miré así de reojo, dije que no vea que lo estoy mirando, porque pensé que yo lo miré. Sí, pues. Pero él se acercó a mí. O sea, yo no me acerqué, sino que cuando yo miré que él venía hacia mí, entonces yo ya salí a su encuentro.
Y le dije, bro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte aquí de regreso, en casa, me da mucho gusto. ¿Cómo has estado? Y me dijo, pues no muy bien. Y dice, y usted sabe cómo ando. Wow. Le digo, sí, bro. Le digo, la verdad que sí he visto tus historias a veces. Le digo, pero ¿sabes qué? El Señor no se ha olvidado de ti. Le digo, el Señor no se ha olvidado de ti y tú sabías que no importa cómo andes, el Señor sigue ahí esperándote para dar cumplimiento a las promesas sobre tu vida. Es nomás que tú decidas regresar y volver a tomar esas promesas para tu vida. Le digo, porque, le digo, mijo, le digo, tú tienes un llamado grande, tú tienes un propósito muy grande para el Señor. Hay juventud, hay una generación que te está esperando para que eso que Dios te ha dado, porque yo lo miraba a él a veces, el tiempo atrás lo miraba ministrando, y entonces le digo, Dios te ha dado algo, le digo, no lo desprecies, increíble. no lo menosprecies, le digo, no dejes que la vergüenza eche a perder lo que Dios te dio. Sí, mucho jovencito con talento allá afuera. Ahorita se me vienen a la mente varios jóvenes que están ahorita en el alcohol, sí. y gente con talento, pastor, jóvenes que sus padres cristianos, que han vivido, como dices Juan, dentro de la iglesia, nacido en la iglesia, pero que ahorita se están perdiendo, queriendo disfrutar. El mundo empieza poco a poco y mira, los enreda el enemigo y ahorita están muy alejados de Dios. Y algo que sí, una arma que sí usa el enemigo es la vergüenza y también la culpabilidad. Sí. A mí, cuando yo me alejé de los pies del Señor, entre los 14 a los 10, 20 años, sí. La misma palabra la usaba el enemigo en contra de mí. Aquel versículo que dice, aquellos que un día probaron y han caído, es imposible volverlos, está en Hebreos, es imposible volverlos a redimir. Sí se acuerda de ese versículo. Ese mismo versículo lo usaba el enemigo para que yo no regresara. Me decía el enemigo, ya ves, ya caíste, ya no tienes perdón. El mismo versículo lo usaba. Pero no, Dios nos da oportunidades. Yo porque no sabía ese versículo de 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta, le hubiera contestado. Sí. Hay un versículo que dice, el que comenzó la buena obra, amén, Filipenses, amén, la perfeccionará, amén, o seremos completos. Sí. Y creemos esa palabra, esa declaración que dice las Escrituras. Pero hay una noción que ha corrido como cáncer en la juventud, de que todos los feligreses, todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo o todos aquellos que se congregan, corre una noción diciendo, tengo que ser perfecto para poder ser parte de un ambiente congregacional. Y esa noción es la que usa Satanás para desanimar, para avergonzar, cuando bíblicamente vemos que los que se congregan, todos nosotros que formamos parte, estamos por gracia. Nos congregamos y cuando entramos a la presencia del Señor con nuestras imperfecciones, cada día el Señor nos comienza a moldear. Entonces está esa noción que, lo que ustedes acaban de mencionar, que en vez de animar o que el individuo diga, no, pues tengo que regresar, más se quiere alejar de las cosas del Señor. Y por eso es verdad lo que dicen, no hay una iglesia perfecta. Si hay, ¿por qué no se ha identificado? Sino son muchos imperfectos que llegamos para poder acercarnos al perfecto, que es Cristo Jesús. Sí, y hay muchos casos, ¿no? De padres de familia que toda su vida la han sembrado al ministerio, la han sembrado a la iglesia, hablando generalmente, ¿no? Sí. No nomás. Y de repente vemos los hijos, ¿no? Cómo están actuando de repente de una manera indiferente a sus padres. Jóvenes que crecieron de repente dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y de repente los ves que andan muy mal, la verdad, muy mal. Algunos usando sustancias, ¿no? Nocivas para la salud. Wow. Y de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado ver y digo, Dios mío, digo, pues, o sea, qué terrible, ¿no? Saber de que este joven, ¿no? Porque no podemos decir a este joven le faltó amor. Porque la verdad, este joven lo tuvo todo, o sea, y a mí me ha costado de padres dentro del ministerio que han sido buenos padres, pero esa veces esa comezón,
Es como la curiosidad que mató el gato. O sea, quieren probar. Y yo le digo al joven que nos puede hacer escuchar en este momento, no tienes que probar. Claro. No tienes que probar absolutamente nada de afuera. Porque todo lo que está afuera destruye. Destruye, te avergüenza. Hay consecuencias que se pagan después. Está la historia de este joven que nunca en su vida había tomado. Era un joven que estaba siempre en la iglesia, constante. Era un buen joven y ese día decide ser con sus amigos. Sus amigos le ponen sustancia en su bebida. Ay, Él no Dios sabía mío. los efectos, se pone a manejar, se estrella y mata a una familia. Santo Dios. Y este joven hasta la fecha está en la cárcel. Le dieron 25 años de cárcel. Wow, entonces tú te das cuenta, ¿no? O sea, ¿para qué exponernos a eso? Sí. ¿Verdad? Repito, yo creo que Dios va a hacer algo grande con la juventud. Yo creo que el tiempo de la juventud se aproxima y creo que Dios va a levantar nuevos jóvenes, ¿verdad? Que van a poder impactar, que van a ir a las universidades y van a predicar la palabra. Porque no podemos decir de que la juventud ya se echó a perder. Eso es mentira del diablo. Claro que no. ¿Verdad? Lo que sí podemos decir es una juventud fría, sí. De repente hay mucho joven frío. Pero Dios tiene el poder para avivar nuevamente la obra en ellos. ¿Verdad? Es por eso que el evangelismo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, Paul y Yoshimar, ¿no? De que ellos manejan 5 horas para ir a ganar almas, ¿verdad? Pero también está el evangelismo de la reconciliación, ¿no? Poder ir y tal vez no ganar nuevas almas, pero sí ir por los que ya conocen y traerlos nuevamente, nuevamente al Señor, ¿no? Y así hay muchos jóvenes así. A mí me ha tocado vivir momentos muy, muy difíciles y muy tristes. Recibí una llamada de un joven diciéndome, me voy de mi casa. Yo le digo, ok, le digo, está bien, le digo, pero ¿con quién te vas a ir? ¿Te vas a ir con tu novia? ¿Te vas a ir? Dice, no, me voy con mi novio. Wow. Entonces, para mí fue muy difícil. Qué duro eso. Para mí fue muy difícil eso, hermano, que hasta la fecha lo tenemos en oración, le hablamos. Él no ha querido cambiar de parecer. Ha sido muy difícil para él, porque su familia, obviamente, los hermanos no aceptan su relación. Claro. Los hermanos también se ven muy afectados también al estar experimentando esto. Y yo les digo, hermanos, sigamos orando por él. O sea, no cesen de orar por él, porque el Señor lo puede hacer volver en sí, ¿verdad? Y ha habido casos muy difíciles, pastor, muy difíciles que a veces no se hablan porque uno dice, bueno, pues en la iglesia no se dan esos casos, pero en la iglesia se dan muchos casos. Oh, sí. En la iglesia general se dan muchos casos donde literalmente uno dice, Dios mío, tienes que avivar al liderazgo, tienes que avivar, ¿verdad? A lo que decía Paul, los mentores, ¿no? Que Dios levante esta generación de mentores para que puedan ir pero mentores, Yoshima, down to earth, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que tengan los pies en la tierra. Porque a veces de nada sirve. De nada sirve tener un líder que se cree el papá de los pollitos y que se siente que habla con Moisés todos los días. Se ocupan líderes que tengan los pies en la tierra y que puedan conectar con el joven. Pero tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Sí, así es, sí, claro. Casos bien fuertes que estamos viviendo en la juventud. Paul, te veo con las ganas de decir algo. Paul, él reserva sus bombas. Él así es en todos los podcasts, está callado. Al último tira toda la bomba. Sí. Y nos corrige. Sí, ¿verdad? Bueno, Paul, aprovecha. Bueno, mire, yo estaba recordando, es que ya se hablaron varios puntos, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba recordando cuando yo estaba estudiando, me estaba preparando para la universidad para ingeniería de sistemas y los profesores que teníamos en matemática, pastor, eran 5 horas. 5 horas de física, 5 horas de química, 5 horas de geometría, 5 horas de trigonometría y bueno, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en parte de su enseñanza, de su desarrollo, que no tiene nada que ver con otra cosa, hablaban de su ideología, o sea, de su forma, de su perspectiva de la vida. Entonces trasladaban al joven vamos a ponerlo así, llano, ¿verdad? Así sin filtro, como decía el pastor al principio. Trasladaban su ateísmo, su inconformidad con la religión,
su inconformidad con el cristianismo. Ajá, y entonces todos los jóvenes, o sea, no solo aprendíamos las fórmulas de matemática, sino que también aprendíamos la ideología y el pensamiento que tenía el maestro de matemáticas, o sea, ni siquiera de psicología, de filosofía o de historia, de matemáticas, o sea, no tiene nada que ver. Sí, claro. No tiene nada que ver con lo que él estaba enseñando. Entonces, a eso es lo que se enfrenta el joven. Sí, la educación. Exactamente. Y porque, especialmente aquí en California. Sí, por eso te digo, porque a veces nosotros como que se nos va la onda. Sí. Se nos va la onda de que la Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás. ¿no? Sí. Es Satanás. Así es. Y es el que está, por así decirlo, con todas sus redes en todo lo que sería el sistema del mundo. Y parte del sistema del mundo es la educación. El sistema educativo. Ajá, es el sistema educativo. Y entonces todo lo que se enseña ahí, por eso vemos hoy en día de que se ha dado las facilidades en diferentes partes del mundo, porque todavía no es en todos los países, de que ahora se va a enseñar lo que sería el feminismo radical, Sí. ¿no? El movimiento LGTBIQ. Sí. ¿No? O sea, todas esas cosas, la ideología de Sí, género, la todo ideología de eso género. ya se está permitiendo en algunos países para que pueda enseñarse No, aquí abiertamente. Por eso digo, en algunos países que se puedan enseñar abiertamente y que le den la opción al joven a escoger de que qué es lo que ellos quieren ser. ¿No? O sea, No, y más allá, dicen que ahorita, por ejemplo, si el muchachito a los 10 años dice que se cree mujer, tienen que cortarle su parte, porque ya dice que es mujer, entonces es ridículo lo que está pasando. Hay cirujanos que se prestan a hacerle esa transición, sea hombre o sea mujer. Ay, Dios. sí. Y entonces eso es lo que nos estamos enfrentando y a veces La como educación. iglesia. ¿Y cuántas horas no pasan los muchachos, verdad, pastor, en las escuelas? Son 8 horas diarias a comparación al pequeño tiempo que los tenemos en un servicio de jóvenes. Sí. Y híjole, aquí ya estás hablando de un tema muy serio, bro. Por eso, porque o sea, es que por eso aquí es son una responsabilidad también de los padres. Exactamente. O sea, Mirar que es- sobre la educación de sus hijos, en qué escuela los están metiendo. Claro. No, pues es que eso es donde sea. O sea, No. la escuela no tanto es la que importa, sino es cuál es el trabajo en conjunto que se está desarrollando con los padres, pero, por ejemplo, como la puedes- iglesia. Pero por ejemplo, puedes también tener homeschooling o puedes también otras opciones que son un poquito difícil, bro, pero sí se puede. Puede Private ser. schools. Puede ser, pero yo creo que no. Al menos pienso yo de que no, porque incluso o sea, hay estadísticas de escuelas cristianas, bro. Escuelas cristianas y de miembros cristianos que sea que lamentablemente las estadísticas son desfavorables. Pero pero sin embargo- no más que las del gobierno. No, pues no, pero como Tienes te digo, un o sea, poquito más de... es a lo que se está enfrentando todo Sí. esto y No. ¿qué estamos haciendo por esto? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿No? Para poder enfrentarnos a ese mundo que los jóvenes día con día están, o sea, frente a frente, face Sí, to sí, face, sí. como dice, o sea, por eso la necesidad de los mentores, por eso la necesidad de Los estar padres. avivados, por eso la necesidad de nosotros. Fíjate, yo hablé una vez con una persona, un joven, Ajá. y me gustó, fíjese, pastor, lo que me decía, porque estábamos conversando, ¿verdad? Así tranquilos, y de pronto me dice, ay, ¿sabes qué? Mejor eso no, ya, aquí nomás paramos, porque si Dios le dice a mi papá lo que estoy hablando, Oh, sí, me acuerdo. o sea, eso me llamó la atención, qué porque bonito. esa persona tenía testimonio de que Dios le hablaba a su papá, Entonces, o le habla a su papá. La tarea del padre también. Y entonces Sí. tenía ese temor. Entonces, qué importante es que el joven pueda ver ese respaldo en cada uno de ustedes como líderes, ¿no? Que pueda ver ese respaldo, decir, no, es que no le puedo ocultar eso a Juan porque Dios le habla a Juan, ¿no? Entonces, que podamos tener ese contacto, ¿no? A Juan decías ahorita una frase, ¿no? O sea, que con los pies en el piso, pero con el corazón en el cielo. O sea, así. Yo hace un tiempo tuve un sueño en el cual estaba caminando con una mujer, pasó una mujer con un vestido precioso y yo sentía a la mujer como que la quería, como que la amaba. Y de pronto estábamos caminando y hablando. Y de pronto cuando yo sigo hablando del Señor, yo estaba acá hablando del Señor y de pronto la mujer que estaba a mi lado desapareció. Sí. Y yo digo, ¿y esta dónde se fue? Va? Y entonces cuando voy viendo estaba hasta atrás. ¿La dejaste? Estaba hasta atrás. Y, por así, ajá. Estaba hasta atrás y entonces me acerco hasta donde estaba ella y le digo, oye, ¿por qué te quedaste hasta acá? Y me dice, es que escuché la voz de Dios. Y entonces le digo yo en el sueño, no, esa no es la voz de Dios. Te voy a mostrar cómo es la voz de Dios. Y entonces, qué importante es eso, bro, porque a veces el joven
piensa que es la voz de Dios y son sus impulsos, son deseos, o es son la ideas, voz, otras o cosas. las ideas de los maestros del también, sistema educativo. ¿no? Entonces es necesario que tengamos esa sensibilidad. Fíjese, pastor, una vez usted mencionó en una predicación de jóvenes cómo los profesores de las universidades astutamente están metiendo ideologías en la mente del joven. La cizaña. Astutamente lo están haciendo. Y un sobrino mío, él estudió, porque a fuerzas tenía que tomar una clase de, no recuerdo si era psicología, no me acuerdo qué clase era. Total que el maestro para todo tenía que meter a Dios y burlarse de Dios. Sí. Para todo era burlarse de Dios. Y, o sea, mi sobrino, pues tiene la fe cristiana, aunque a veces anda así también menguando. Pero él decía, I don't like that. No me gusta ese maestro. No me gusta porque se mofaba de Dios. Especialmente se mofaba de Cristo por ser judío. Sí. Ajá, entonces, son otros tiempos, en verdad. Creo que algo que en la juventud se ha visto y que carecen es que ellos conocen de Dios. Me refiero a que han escuchado de Dios, tienen una idea, el concepto del cristianismo, tienen una idea de lo que es la ética, los principios, los morales, etcétera. Pero algo que se debe de enfatizar es que ellos también adquieren la experiencia con el Espíritu Santo, porque esos encuentros te marcan, te sellan. Es cierto. Yo puedo decir, en mi parte, cuando estuve en la universidad, yo tuve maestros ateos. Y yo vi cómo le atacaron, cómo le tiraban duro al cristianismo, a las escrituras, a lo que nosotros creemos en nuestra fe. Pero eso no me movió, no me alteró, porque desde mi adolescencia yo tuve experiencias que hasta el día de hoy no se puede refutar, ni se puede decir que yo estaba alucinado, con la palabra alucinado, ¿no? Eran experiencias tangibles, concretas, que hasta la fecha me han marcado. Entonces, eso es lo que la juventud hoy en día necesita, tener experiencias. Por ejemplo, como el bautismo del Espíritu Santo, la conversión, cuando alguien nace de nuevo. Así es. Todos esos detalles marcan la vida de la juventud. Y no eres igual. Entonces, eso de solo escuchar o de ir a congregarte una vez a la semana no te va a garantizar de que no te vas a desviar. El enemigo es tan astuto que si la fe de la juventud no está bien fundamentada en la relación con el Espíritu Santo, fácilmente cualquier viento de ideología. Por ejemplo, vean la astucia de Satanás. Si meditamos bien, la palabra transgénero, si lo pensamos bien, no existe. No existe. No existe esa palabra. Pero el mundo lo ha inculcado. Sí. El mundo lo ha puesto ya en los diccionarios y el mundo ha dicho que sí existe. Pero lo han impulsado a que sea parte del vocabulario cuando era una cosa que ni se usaba. O sea, se empezó a usar en los alimentos, alimentos transgénicos. Sí, no tienes razón, Juan. Entonces, pero biológicamente lo que Dios ha desarrollado solo son dos géneros. Exacto. XY o XX. Ajá. No hay más de eso. Pero el mundo ha puesto esa noción de que, hay más, de 20. Tienes otras opciones, ¿no? Tienes otras opciones, pero esa palabra no existe. Así como la serpiente, ¿no? Con que Dios ha dicho, no. Hay más géneros. Conozco a alguien que trabaja en una escuela cristiana, ¿verdad? Y me comentaba la vez pasada, me decía, ¿sabes, Juan? Esta onda de eso de lo transgénero, lo transgénico, bueno, más que nada lo transgénero, ya está afectando a los niños de las escuelas cristianas. Y los maestros literalmente están peleando contra esa ideología. Por ejemplo, una niña llevó su perrito porque era un día donde pueden llevar sus mascotas. Entonces llevaron que su ratón, que su hámster y todo eso. Y una niña llevó un perrito. Y el perrito era varón. De repente la niña le dice a un compañerito de ella, menciona al perrito y dice, le dijo, good boy. Y le dijo a la niña, él no es un good boy. Y le dijo, entonces, ¿qué es? Solamente llámalo él. No, llámalo.
no sé ni, o sea, no supo ni explicar, pero dijo, no es un boy, porque él no es binario. He's non-binary. O sea, no es binario. Entonces, otro compañero se quedó así como, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué es no binario? Oh, él no tiene un sexo definido. Entonces, la maestra escuchó eso y la maestra llegó y actuó y dijo, no, él es un perro, él es un boy. Porque mira, su miembro dice que es un boy. Lo corrigió. La corrigió. La corrigió. Pero eso está llegando a las escuelas cristianas y los maestros están peleando con esto, pastor. Están peleando con esto. ¿Por qué? Porque hay niños que vienen ya con esas ideologías bien tremendas, bien terribles, que a tal punto de que ya para esta generación que viene, para ellos es algo muy normal, cuando en sí, en generaciones atrás, esto no existía. No, por favor, hay un versículo que dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas, ¿verdad? Espirituales y que para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo estoy también de acuerdo con lo que usted dice, que se necesita una experiencia con el Espíritu Santo. Definitivamente yo conocí a un predicador que se llama Loami Díaz. Él me contó una vez que para graduarse de la universidad tenía que presentar su tesis, que se había preparado y estaban los maestros que lo iban a calificar. Dice que estando ahí el Espíritu Santo le habla y le dice, háblales de mí. Y le dijo, Señor, pero no, háblales de mí, diles que los amo. Y él dijo, pues es mi tesis, me van a reprobar aquí. Wow. Y el Espíritu Santo, háblales de mí, háblales de mí. Puso su tesis a un lado y empezó a hablarles del amor de Cristo. Wow. Lágrimas corrían, como de 3. Uno estaba bien bravo, pero 3 de los maestros, lágrimas corrían de sus ojos. Loami dice que oró por ellos, que aquel cuarto se convirtió en un cuarto de adoración a Dios. Bendito pero Dios. La importancia de tener esas experiencias con Dios, muy importantes, porque es lo que nos va a mantener, como usted lo experimentó en sus clases. Lo ataca a la fe, pero si uno sabe quién es Cristo, nadie te mueve, no te pueden mover. El apóstol Pablo dice que él traía las marcas del evangelio, ¿no? Entonces esas son las experiencias que te marcan, que te pueden marcar, porque nosotros vemos un apóstol Pablo que encarcelado se ponen a cantar cánticos y las cadenas se rompen y la cárcel se abre. Son esas marcas que te produce el evangelio, ¿no? Y eso es lo que yo pienso que esto es lo que, y de acuerdo completamente con ustedes, lo que el joven y lo que todos necesitamos son esas marcas del evangelio, ¿no? Esas experiencias del Espíritu Santo que te marcan y te marcan para siempre. Por eso está en la carta, en la epístola de Judas, verso 3 o 4, que dice hay que contender ardientemente por la fe, defender la fe, de poner la defensa contra estos movimientos, ideologías que realmente han sacudido, han desorientado a mucha juventud a creer un engaño, varios engaños que Satanás los tiene pues cegados a la verdad. Sí. Por eso me gusta cuando Jesús, Paul, tú mencionaste en el Evangelio de Juan de que pues el príncipe de este mundo es Satanás. Y me gusta una versión que dice lo siguiente, que Jesús dice, pero él no tiene ningún caso legal contra mí. Gloria a Dios, sí, como diciendo, él no me puede... Tiene caso legal, está sí, padre. No me va a poder refutar ni me va a poder debilitar. No tiene nada contra mí para que lo use de argumento. Así es. Y creo que ese es el caso, la postura que todos nosotros debemos de mantenernos en y usarlo. Juan, ¿querías decir algo? Que usted predicaba hace el mes pasado con los jóvenes, Proverbios 23, donde dice, compra la verdad y no la vendas. Sí. Y yo creo que eso es otra. literalmente el joven necesita vivir de convicciones. Así es. ¿Verdad? Y no dejar que alguien venga a implantar algo más sobre algo que ya es una convicción de él, porque a veces, repito, por encajar o por quedar bien con el maestro, para que el maestro no me repruebe, nosotros permitimos de que él se burle o se mofe del evangelio. Pero yo pienso que es tiempo de que todo joven que está en la universidad no tenga miedo y que se ponga y se ponga firme en el evangelio. Ya sabes, yo no voy a permitir que
que te burles de mi Señor, ¿verdad? Hace unos domingos atrás saqué un podcast con los chavos de J21, la alabanza. Y en esa plática que saqué con ellos, a nuestra jovencita Liza, la que canta. Sí, Liza. Ella contó una experiencia donde para poder pasar tal clase, tal currículum, tenía que ella dar una presentación sobre, creo si no estoy mal, era sobre el tema de LGBT, algo en contra de nuestras creencias. Y ella respetuosamente le dijo a la maestra, perdón, la profesora, no puedo yo dar esta presentación porque va en contra de mi fe, en contra de mis creencias. Wow. Y pues la profesora dijo, está bien, entonces toca sobre este tema. Bueno, según ya se había arreglado y le habían dado una alternativa. Para el día de la presentación, para no ser la historia tan larga, cuando le tocó dar su presentación, la profesora le dijo, bueno, ahora te toca tocar sobre el tema que todos los estudiantes han estado tocando. Y ella quedó, ¿cómo si yo acabo de hablar con usted? Usted me dio una alternativa. Sí. Sí, pero perdón, tienes que tocar sobre ese tema o si no quedas descalificado. Wow. Y ella menciona, bueno, yo no voy a vender la verdad. Wow. La descalificaron, la reprobaron. Wow, qué terrible. Mantuvo su fe a pesar de que tuvo, no sé, unos 3-4 meses tomando ese curso para poder graduarse. Son cosas que... Pero mire, ella no buscó la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Exactamente. Y yo sé de que Dios obviamente la va a respaldar en todo esto. Es bonito. Pero ahí se armó de valor. Yeah. Ahí sí defendió la fe. Y lo que decía Yoshimar, ¿no? Imagínate, Paul, que estés en tu graduación y que te digan, vamos, tu tesis en la universidad, pero que Dios te diga, no quiero que les prediques. Bonito tu tesis, pero no me... O sea, muy buena tu tesis, tu preparación, pero ya, háblale a estas personas que están aquí. Y yo pienso que la pregunta aquí es ¿qué busca uno, no? La aprobación del hombre o la aprobación de Dios. Porque cuando uno busca la aprobación de los hombres, uno va a menospreciar el evangelio. Sí. A veces es muy triste, decir, un día me avergoncé y yo pienso, bueno, ya en base aquí a testimonio y para edificación, me acuerdo una vez me avergoncé yo, y todo porque era con una chava igual también. Pero ya el Señor te perdonó. Igual también, sí, no, obviamente, ¿verdad? Por andar con esta muchacha, ella me preguntó, porque siempre, aunque uno quiera andar mal, siempre sale lo del Señor. Aunque no lo quiera, siempre sale. Ahí está el Señor. Un consejo, una palabra que le das a la persona, sale. Y luego me preguntó, ¿eres cristiano? Le dije, no. Y cuando fui a mi casa, iba bien. Me sentía como Pedro. Me sentía como Pedro que había negado al Señor. Y me acuerdo ¿Por qué me preguntó eso ella? Sí, no, y fíjese que fue una relación que terminé porque no estaba no, como decía Polito hace rato, me venía cantando una canción que dice, ¿a dónde vamos a parar? Y no sabíamos, yo sabía dónde íbamos a parar, ¿verdad? Que no era nada bueno. Seguía. Y tuve que terminar yo eso, ¿verdad? Pero sí, joven, si tú o padre de familia que le vas a poner este podcast a tu hijo, ¿verdad? Porque vas a decir, tienes que escucharlo. Joven, no te avergüences del Señor, ¿verdad? Porque creo que Él lo ha dado todo por nosotros y Él no se avergonzó de nosotros. Sí, la Biblia dice la Biblia que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, o sea, nadie daba ni un 5 por nosotros. Así es. Y Él dio todo por nosotros, dio su vida, su sangre. Y en verdad que vamos a perder, ¿no? Una reputación o que hablen bien de nosotros. ¿Qué es eso, no? Comparado a lo que vamos a obtener si nos mantenemos en nuestra fe, agradamos al Señor Jesús y el Señor nos va a recompensar. Amén, así es. Y yo creo que a Liza el Señor la va a recompensar. Sí. Y lo vamos a ver y va a testificar. Así es. Ella cuando la vean, ahí le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se dio bien eso? No, pero y eso es para echarle porra, ¿no? Llegar a decirle, Liza, bien hecho, ¿eh? Es cierto. Se nos ha pasado el tiempo, pero ni se sintió la hora que no se nos ha ido. Pasó, ese cafecito está fuerte. Yo creo que sí. ¿Qué le pusiste a mi café, Juan? No, es un café de canela, bien riquísimo. No voy a decir la marca porque nos pagan, pero... Sí, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya llegando a la culminación de esta plática, conversación y quisiera que
Los tres den últimas palabras a todos aquellos que están en este momento conectados con nosotros, sea joven, sea una señorita o también adultos que son padres o que han estado también pues escuchando atentamente de esta conversación, y quisiera darle ahora el tiempo a Yoshimar para que dé unas últimas palabras para todos aquellos que ahora están conectados. Pues lo que podría decir que vale la pena servir al Señor. Vale la pena entregar tu juventud a Dios. Los mejores años de tu vida son la juventud. Tienes las fuerzas, tienes el ánimo y vale la pena entregar esos años al Señor. Un día vas a tener 30, 40, 50 y es bonito decir, mira, yo empecé a servir al Señor desde joven. Y cuántas experiencias puedes obtener si empiezas a temprana edad. Vale la pena. Si también ya eres un poquito más grande, pues también vale la pena, de verdad, entregar, porque vas a causar un efecto a los jóvenes que vienen, quizás a tus hijos. Vas a causar una diferencia en tus generaciones y es bonito. Porque yo soy primera generación cristiano, entonces bendición. Yo estoy rompiendo maldiciones, herencias, todo. Qué bueno. Sí, estoy rompiendo con todo eso, entonces yo me siento bien porque yo sé que ahora mis hijos y mis hijos de mis hijos van a estar agradecidos, ¿verdad?, con Dios, y van a decir, bueno, tuve un abuelo, tuve un papá que le dijo sí a Cristo y que abrió brecha en la fe. Que abrió brecha. Entonces, pues sí, entrégale tu vida al Señor, tu servicio al Señor. Y también a veces, si vienen altas y bajas, siempre van a venir, pero el Señor es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece siempre fiel. Amén. Ahora, mi querido Juan. A mí me gustaría cerrar, mi parte con Salmos 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Entonces creo que, joven, ¿verdad? El mundo no tiene nada que ofrecerte, pero el Señor tiene todo para darte, y es un camino muy hermoso. Es un camino donde vas a ser como ese árbol que está en la escritura de Salmos, ¿verdad? Que todo el tiempo va a producir, ¿verdad? Para bien, cosas para bien. Uh-huh. Amén. Querido Paul. Amén, pastor. Pues yo me quiero despedir mencionando una parábola, una historia de la Biblia, la del hijo pródigo que le llaman, ¿no? Sí, claro. Porque antes de ser pródigo estaba en casa. Es cierto. Estaba en casa, y en casa decidió salirse. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Se malgastó todo lo que le correspondía de su herencia, pero luego volvió en sí y regresó. Entonces tal vez tú, joven o adulto, no sé quién, cualquiera que nos escuche, tal vez estabas en la iglesia, tal vez estabas ardiendo en la iglesia, estabas en la casa del Padre, estabas en la presencia de Dios, pero sin embargo, por X o Y razones te saliste de la casa de Dios, te saliste de la casa del Padre, y quizá en este momento todavía te encuentres afuera, te encuentres meditando si volver o no volver, si todavía te queda dinero, te quedan cosas todavía que te han dado o que no has sabido administrar y todavía te mantienes afuera. Vuelve en sí, porque la casa del Padre está abierta. Los brazos del Padre están abiertos y te espera una nueva vestidura, te espera una nueva diadema, sí. Te espera un nuevo anillo, y que te espera volver a casa, donde van a hacer una fiesta para ti y por ti. Así es que, amigo o jovencita que nos escucha, te animo, y tal vez me puedo despedir con las palabras del Señor Jesús cuando le dijo a aquel joven, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. Levántate, porque la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Así es que Dios te bendiga. Dejar la vergüenza atrás. Sí, y antes de ya despedirnos, Juan, ¿quisieras de nuevo anunciar tu plataforma que tienes? Claro que sí, pasó con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Amigos y amigas, nos pueden escuchar como Generación de Promesa
Ahí tenemos ya unos episodios que hemos subido a la plataforma de Spotify. Así que si ustedes desean escucharnos, van a pasar un momento agradable ahí. Tenemos diversos temas. En sí, el programa está diseñado como una especie de charla como la que tuvimos aquí, pero al final siempre cerramos con una reflexión. Así que son más que invitados. Ahí van a poder escuchar un poquito más de Yoshimar, un poquito más de Paul y también de los invitados que vamos a tener a futuro. Y Pastor, espero también que nos va a acompañar nuevamente. Recomiendo el episodio de relaciones tóxicas y también el de nuestro hermano David, donde cruza la frontera, el desierto. Casi muero en el intento, se llama eso. Casi muero en el intento. Y bueno, ya para finalizar, hay un versículo que dice: instruye al niño en su camino y cuando crezca no se apartará de ella. Yo personalmente conozco a alguien desde mi niñez y desde mi adolescencia que no quería nada con Dios. Y ahora, por la misericordia de Dios, en la edad que está ahora, que es, pues, somos contemporáneos, me maravillé, me trajo gozo, que ahora está en los caminos del Señor. Bendito Dios. Da a entender de que mientras la semilla es plantada en uno, es cuestión de tiempo que brote y que el Espíritu Santo tome control sobre la vida de ellos. Bueno, para más información me pueden escribir en pablo.azurdia@llamadafinal.com y por favor, if you could like and subscribe, suscribir y gustar la plataforma. Estoy casi en todas las plataformas de las redes sociales y cualquier pregunta, comentario, por favor, déjenmelo saber a través de mi correo electrónico. Este fue un privilegio poder estar con ustedes y también con mis queridos consiervos que se prestaron para este episodio. Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima plática. Muchas bendiciones a todos.